Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda que quieran que veamos? De lo de ayer, no. Pues de todo. Ah, ok. Pues creo que no. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver algunos ejemplos de lo último que hablamos. Bueno, vamos a ver algo sobre las curvas de nivel, aunque ya lo había mencionado. Déjenme ponerlo en el libro para que lo veamos rápido. Vectoriales. Bueno, entonces, pues ya habíamos mencionado algo sobre las curvas de nivel, que prácticamente pues son cortes, ¿no? De alguna superficie dada por una función f de x y de y. Y si nosotros pues nos fijamos en los planos que son paralelos al plano XY, pues la intersección de esos planos con esas curvas de nivel, bueno, perdón, la intersección con esos planos con la superficie nos va a definir trayectorias. Y cada una de esas trayectorias pues las vamos a proyectar sobre el plano XY y eso es lo que le llamamos una curva de nivel. Eso es básicamente lo que uno ve en en mapas topográficos o en algunas otras cosas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Si se trata de un mapa topográfico, pues significa que aquí en el plano XY, si yo me voy moviendo siempre sobre esta misma curva o sobre alguna de ellas, pues no voy a subir ni bajar, siempre voy a estar a la misma distancia del plano horizontal XY. Entonces, pues bueno, cuando se trata de unas superficies, pues estas curvas de nivel nos están representando, pues generalmente el nivel sobre el nivel del mar, ¿no? Y esto nos puede dar una idea de cómo es el terreno, inclusive nos puede dar una idea, si solamente vemos las curvas de nivel, dónde se pueden encontrar ciertos extremos de la función, sin saber todavía si se trata de un valor máximo o de un valor mínimo, ¿sí? Nos puede dar una idea de qué tan escarpado esté un terreno, si es que se trata esto de un terreno. Ahora, cuando uno ve el vector
gradiente. Bueno, antes. Si se trata de un terreno, pues esto se trata del nivel sobre qué altura hay sobre el nivel del mar. Si nuestra función no está representando una superficie, sino que está representando, no lo sé, una distribución de temperatura, entonces las curvas de nivel pues nos están representando sobre qué trayectorias tenemos una temperatura constante, ¿sí? Esas trayectorias se llaman isotermas. Eso si solamente estamos hablando, por ejemplo, de una superficie que está a una superficie bidimensional que está a una cierta temperatura, o podríamos hablar, por ejemplo, si hablamos de la profundidad de un fluido, el agua, por ejemplo, pues también a cada altura vamos a tener por diferentes condiciones distintas presiones. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la función que nos está diciendo en cada punto qué presión hay, entonces pues nosotros vamos a tener ahí unos isóbaras, o sea, líneas que están a la misma presión y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esto es lo que mencionaba. Si nosotros tenemos las curvas de nivel, nosotros podríamos a través de ella más o menos empezar a dar una idea si tenemos algún extremo local de nuestra función de dos variables. No sabemos a priori si se tratará de un máximo o de un mínimo. Eso nos los va a dar, o eso lo podríamos saber a través del gradiente. Si entre esta curva, el gradiente, dijimos, apunta en la dirección más de máxima razón de cambio. Si esto se trata de niveles, por ejemplo, pues estamos diciendo que sobre una curva está a un nivel dado, pongámosle 1, no sé si sea 1, pero pongámosle 1, y otra curva está a otro nivel dado, pongámosle 2. Entonces, imaginemos que esto se trata de una montaña. Si yo camino desde la curva a una altura 1 a la curva que está a una altura 2, pues la máxima razón de cambio, o sea, la máxima pendiente o el camino donde voy a tener la pendiente, voy a encontrarme con la pendiente más pronunciada, pues es justamente cuando vayamos acercando esto sobre la línea que sea perpendicular a cada una de estas curvas, ¿no? Si suponemos que esta está en 1 a un nivel 1 y la siguiente está a un nivel 2, para pasar de 1 a 2, pues yo podría tomar una trayectoria más o menos larga y la pendiente va a ser menor. Voy a subir de un nivel 1 a un nivel 2 recorriendo un camino más o menos largo. Por el contrario, si yo lo hago de una forma perpendicular, ahí voy a tener la pendiente máxima. Ese vector que me apunta hacia dónde encuentro esa razón de cambio máxima, me lo va a dar el vector gradiente. ¿Por qué? Pues bueno, eso tendríamos que haberlo visto con un poco de calma, ¿no? Pero pues eso es lo que ocurre. Entonces regresamos aquí. Entonces, si nosotros tenemos lo que es nuestro vector gradiente y tenemos las curvas de nivel, el vector gradiente será perpendicular a cada punto de las curvas de nivel. Ese vector gradiente será un vector tangente a las trayectorias perpendiculares a las curvas de nivel. O sea, aquí estaba, creo que aquí fue donde me quedé. Bueno, no. Lo podemos dibujar aquí en la pizarra para que se entienda. O sea, tenemos nuestras curvas de nivel, nuestras familias de curvas de nivel.
que están dadas por pues, la función f de x, y igual a una constante k. Ya estamos en el plano xy. Y el vector gradiente pues, nos va a ir indicando pues, cuál es la trayectoria. En otras palabras, en qué dirección está la trayectoria más corta para pasar de un nivel a otro. Entonces, si en cada punto pues yo dibujo mi vector gradiente, esto me está definiendo ya lo que es un campo vectorial. Las curvas de nivel, pues las podemos pensar como un campo escalar, o la función es un campo escalar. En cada punto le está asignando un valor, etcétera. Bueno, y así dependiendo cómo sea mi función. Entonces, si lo que yo quiero seguir es la trayectoria a través de la cual yo estoy teniendo la máxima razón de cambio, pues yo voy a dibujar una trayectoria que sea perpendicular. Este campo vectorial, el azul, está dado por el vector gradiente de f, que pues es un vector que está dado por las derivadas parciales, f de x, f de y. Si yo me voy dibujando de una forma infinitesimalmente o en cada puntito yo voy siguiendo estas flechas, lo que yo voy a tener va a ser la trayectorias perpendiculares a mis curvas de nivel, para las cuales el vector gradiente es un vector tangente, ¿sí? Entonces, pues esto, no sé cómo denotarlo ahorita, son las trayectorias perpendiculares, y este vector en cada punto, la tangente es el vector gradiente. Ahora, algo que uno hace también mucho, o que utiliza mucho, si nosotros tenemos nuestra función f de x, también nos es útil saber cuál es el vector tangente, ¿sí? Eso cuando hacemos integrales de línea, integrales de trayectorias, etc. Entonces, el vector tangente a las curvas de nivel es perpendicular al vector gradiente o al campo vectorial gradiente de mi función f de x, y a su vez cada una de estas flechitas del vector gradiente es tangente a las curvas perpendiculares, o sea, la familia de curvas que me está dando la máxima razón de cambio. Lo que vimos nosotros ahorita con las funciones de variable compleja es que si nosotros tenemos una función analítica, f de z, pues que está dado como función de sus variables o sus funciones u de xy más i por b de xy. Si la función es analítica, lo que, bueno, de hecho no lo demostramos, se puede dar como un ejercicio, porque a esto nada más hay que calcular las derivadas, ¿cómo se le llama? Pero bueno, a ver, pregunta, antes de seguir, ¿cómo verificamos que dos vectores son perpendiculares? Era con el producto cruz, ¿no? No, ¿Y tenía que dar 0 o algo así? o algo así. Sí, no, ¿Cuál es? punto o cruz. ¿Mande? 0. No me acuerdo si era producto punto o cruz, y si era 0 eran perpendiculares. Pues bueno, hay que... Es el producto escalar el que tiene que dar 0. Ajá, el producto escalar o producto punto, ¿no? Esto tiene que dar 0. Entonces, en principio ya sabemos calcular el vector tangente a una curva f de x, y. Bueno,
deberíamos sacar. Esto es una relación cuando nosotros tenemos f de xy igual a una constante k, que son nuestras curvas. Esto es una... Puede ser que nos dé una relación explícita, o sea, puede ser que esto nos dé una función, dependiendo de cómo sea f, y igual a una función, pues déjenme ponerle g de x. Estos son curvas, ¿sí? Que están, curvas que dependen de x y de k, donde k es una constante, es un parámetro, ¿no? Para cada k tengo una curva, muevo k, tengo otra curva. Entonces, calcular la tangente, pues eso es de cálculo 1, ¿no? Simplemente es la derivada y la vamos evaluando en cada punto. Nosotros ahora tenemos aquí el vector xy, pues habría que verificar que un vector, o la tangente, si lo quieren ver nada más, la tangente en un punto dado es el inverso negativo de la tangente dado por el vector gradiente. Entonces, esto ya verificamos que estas cosas son perpendiculares. Bueno, así con esa idea es que se demuestra esto, que no lo hicimos, pero que es cierto y lo vamos a tomar como un hecho, que las curvas de nivel de una función analítica de variable compleja de las funciones u y b son perpendiculares. Entonces, si tenemos nuestra familia de curvas de la función u de xy igual a una constante k1, y dibujamos la familia de curvas de nivel de b, o sea, las familias b de xy igual a k2, estas familias son perpendiculares para funciones analíticas. Entonces, nosotros podríamos, si es que no lo necesitamos, prescindir de lo que es el gradiente para encontrar las familias perpendiculares. Dependiendo de qué sea lo que representa aquí mi función f de xy, o en su caso nuestra función u, es que vamos a interpretar qué son las familias perpendiculares. Como dije, si este u o este f o la función que sea me denotaran la temperatura en una región bidimensional, y yo quiero saber en qué dirección ocurre la máxima variación de esta temperatura, pues entonces tengo que encontrar las familias de las curvas B. O en su caso, en su caso, resolver la ecuación diferencial con el vector gradiente. Básicamente el cálculo va a ser el mismo, pero aquí tenemos que estar echando mano del vector gradiente, tenemos que estar echando mano de ¿cómo se le llama? De las ecuaciones diferenciales. Esto se reduce a una ecuación diferencial, resolver una ecuación diferencial y pues a partir de ahí encontrar B. Dependiendo de la ecuación diferencial, pues puede que la ecuación cumpla o no con las condiciones de Cauchy y Riemann. Entonces, pues en ese caso ya reducimos el cálculo. Aquí, como esta función es, si suponemos que es analítica, sabemos que cumplen las ecuaciones de Cauchy y Riemann y además cumplen la ecuación de Laplace, ¿sí? Son armónicas. Bueno, una U es armónica y B la armónica conjugada de U y viceversa. Bueno, me quedé en que si se trataba de una temperatura, entonces nosotros tenemos las familias de máxima razón de cambio. Si se trata, por ejemplo, de un campo eléctrico o un campo escalar, entonces las líneas perpendiculares son las líneas de fuerza. Entonces, si nosotros ya tenemos cuánto, dependiendo del problema que estemos resolviendo, un campo eléctrico o un campo magnético, y tenemos que ver en qué dirección, dependiendo del campo, es que si se trata de un campo magnético o de un campo eléctrico, hacia dónde van las líneas de fuerza. Entonces, de esta manera nosotros podríamos tener
Pues bueno, no sí simplificado a través del cálculo, todas estas curvas de nivel. Por ejemplo, aquí déjenme regresar al libro para hacer algún ejercicio. Aquí otra vez vuelvo a explicar lo mismo, ¿no? Algo que se ve en cálculo, bueno, en cálculo, y más que nada ya en la última unidad, no sé si llegaron ustedes a la última unidad de cálculo de varias variables, que es donde uno ve todas las aplicaciones de esto. Si tenemos un campo vectorial que en particular es el gradiente de una función escalar f, ese campo vectorial se llama campo vectorial conservativo. Y pues en física, muchos fenómenos físicos, pues tenemos campos vectoriales conservativos. Por ejemplo, aquí, este es un ejemplo, pero vamos a modificarlo para que nos sea útil a nosotros. Pedía solamente calcular el campo vectorial gradiente de esta función, x cuadrada y menos y al cubo. Y pues lo que hace es calcular el campo gradiente. Ahí pues ya lo dibujó en la computadora y dibuja, lo que supongo, algunas curvas de nivel, ¿sí? A lo que a nosotros nos interesa, pues es principalmente, pues sí, las trayectorias, el campo vectorial gradiente, pero también nos interesa pues saber cuál es la trayectoria de la máxima razón de cambio. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, pero vamos a agregarle tantito para que pueda aplicarse en nuestros teoremas o todo lo que hicimos. Si tenemos, por ejemplo, esa función u de xy igual a 3x cuadrada y menos y al cubo. Puede representar lo que sea, puede representar una distribución de masa, puede representar una distribución de carga, puede representar una distribución de temperaturas, puede representar la presión en cada punto de XY, en la región donde esté definida, un campo potencial, no lo sé. Vamos a dibujar las curvas de nivel. Bueno, eso lo voy a hacer en la computadora ahorita. Hay que ver primero, bueno, hay que ver que la función sea armónica. ¿Qué significa que la función sea armónica? Pues que cumpla con la ecuación de Laplace, ¿no? ¿Cumple con la ecuación de Laplace eso? Hay que hacerlo. ¿O en qué dominio? Hay algo que también se da por sentado mucho de que pues uno va, deriva y pues y ya, ¿no? Generalmente las funciones que uno trabaja pues cumplen con las ecuaciones en todo el plano complejo, pero no necesariamente. Puede ser que el dominio se restrinja o que cumpla con las ecuaciones de Laplace en un cierto punto o ciertas trayectorias o ciertas regiones. Nada. Al parecer sí es homogéneo. Me salió menos 6y menos 6y es igual a 0. Ok, 6y menos 6y, entonces cumple con la ecuación de Laplace.
Sí, sí te entendí, nada más que al momento de hacer el examen como observación, bueno, nada, es que, bueno, nada, olvídenlo. Bueno, cumple con las ecuaciones de Cauchy. Ah, bueno, no, perdón. Entonces, como es homogénea, es que es lo que decir que se me pegó. No sé qué significa que sea homogénea. O sea, bueno, sí sé que significa que sea homogénea, ¿no? Pero me pregunto aquí lo que estamos preguntando es si cumple con la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces existe la armónica conjugada, ¿no? La armónica conjugada va a ser una función B que satisface las condiciones de Cauchy y Riemann, porque podemos formar una función analítica. Bueno, pues hay que encontrar esa B que satisface las condiciones de Cauchy-Riemann, o las ecuaciones de Cauchy-Riemann. U de X es igual a B de Y y menos U de Y igual a B de X. O sea, B de Y es igual a U de X, 6XY. Y B de X es igual a... No, sí, U de X es 6XY. Y menos U de Y, la parcial de U respecto de Y va a ser menos 3x cuadrada más 3y cuadrada. Bueno, a partir de estas dos ecuaciones hay que encontrar B. Háganla y me dicen cuánto vale B.
Cuando tengan B, me dicen cuánto da. Me da 3x y cuadrada. Voy. Así nada más, 3xy cuadrada. Sí, creo que sí. ¿Seguro? No daría la segunda ecuación, ¿o sí? Le falta, ¿no? Muchas cosas. Sí, ya vi. Que la saco. Es 3xy cuadrada menos x al cubo, más k. 3xy cuadrada menos x al cubo más alguna constante. K. Muy bien. Aquí varias observaciones. Esta constante K hasta este momento no la hemos utilizado. Cuando calculamos las curvas de nivel, pues no la necesitamos porque estamos igualando esto a una constante K, ¿no? Una constante K2. Entonces, dependiendo de los valores que vaya tomando K2, pues esta la podemos hacer 0, o sea, es una resta de constante, sigue siendo una constante. Pero esta constante sirve para si nosotros tenemos condiciones iniciales de un problema. Entonces, vamos a graficar primero estas funciones. Bueno, la familia de funciones. Déjame poner esto. Control plot. Creo que es así. Y nuestra función u, pues es 3x cuadrada por y menos y al cubo. Déjame graficarlo de menos 5 a 5. Creo que conviene, ahí hay varias curvas de nivel. Déjame poner esto así mejor. Déjenme ir dibujando algunas. Dependiendo de las
Si es positivo o negativo, por ejemplo 2 o más 5. Todavía más 10. Y menos 10. Ahora, para que todos se vean igual, y aparte también había unas curvas ahí que son, había unas rectas. Bueno, son estas curvas y por ahí hay estas rectas, creo, los ejes coordenados. Déjame ver si me acuerdo cómo hacerlas, que todas son de un mismo color para que se diferencien y no estén todas ahí de colores. Una, dos, tres, cuatro. No sé, no era. Bueno, ahorita déjame ver si recuerdo cómo hacer que todas estas sean de un solo color. Y pues déjenme agregar entonces lo que me dijeron, 3xy cuadrada menos x al cubo igual a 1. Permítanme tantito para que las dibuje de un solo color, si no ahorita ya pues nada más nos restringimos a unas cuantas líneas y quiero dibujar coseno, seno, list, contour, region plot, contour plot, y quiero dibujar el gradiente nada más. Uh-huh. Bueno, no, porque si no, no me acuerdo cuál es el comando. Déjenme quitar, voy a poner solamente una de ellas entonces y voy a poner la que son perpendiculares, ¿no? La primera son nuestras curvas de nivel de nuestra función u y pues la segunda, pues son las curvas que son perpendiculares a esta familia de curvas de nivel. Ahora, el gradiente de nuestra función u no lo calculamos, pero lo podemos hacer aquí. Ya lo había hecho. Lo voy a hacer aquí en la computadora ya. De X y Y.
Entonces, bueno, este sería el vector gradiente respecto a de esta función. Entonces, pues déjame ponerlo aquí mismo. Entonces, bueno, lo que ya habíamos mencionado. El vector gradiente es perpendicular a nuestras familias de curvas U. U de XY igual a una constante. Y ese vector gradiente es tangente a las familias que son perpendiculares a nuestras curvas U, o sea, es tangente a las curvas B. Y bueno, ya para qué querríamos nosotros eso, pues depende del problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Está todo claro. Bueno, si no, entonces vamos a hacer algún otro ejemplo. A ver qué. Cambiar. Ah, bueno, una última observación entonces de aquí nada más. Como dije, al final de cuentas todo se va a reducir a si la función es analítica o nosotros vamos a poder encontrar las familias resolviendo una ecuación diferencial de aquí. Las familias que nosotros tengamos, las que van a ser perpendiculares, pues, o sea, son una trayectoria para las cuales, aquí si dibujo una de esas trayectorias, para las cuales el vector gradiente es tangente a esta curva, ¿sí? Este es el vector f de x, f de y. O sea, estas son las funciones. Esto lo podemos representar como un vector ds, para entenderlo, que va a tener, es un vector que tiene pues los diferenciales de x, de y, ¿sí? En términos de los diferenciales de este vector que es tangente, y pues va a ser tangente a esta trayectoria. Entonces, pues eso significa que tendríamos que resolver la ecuación diferencial. Si igualo ¿cómo se le llama? Estas entradas, y yo calculo este diferencial de y, diferencial de x, pues eso me va a dar la función f de x, f de y. O lo que es lo mismo, déjame ver si está bien. O lo que es lo mismo, f de x por el diferencial de x, pasando esto multiplicando, esto lo paso multiplicando y lo resto, más menos f de y por el diferencial de y. ¿Y esto qué es? Pues es una ecuación diferencial. Generalmente se le suele poner una ecuación diferencial de la forma m de x más una función n de y. Y pues para resolverlo, pues aquí ya aplicamos todas lo que nosotros sabemos. En particular, si m y n cumplen con las condiciones de Cauchy y Riemann, entonces pues ya podemos resolver, aplicar las técnicas de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Eso ya depende de cómo sean estas funciones f. Aquí también hago una observación que espero que no cause confusión. Esta función f es la función escalar, ¿sí? Que sería nuestra función u
en este caso. Tenemos que hacer las asociaciones correctas. Entonces, que estas condiciones M y N cumplan con las ecuaciones de Cauchy y Riemann, o sea, la parcial de M respecto de Y igual a la parcial de N respecto de X, ¿sí? Entonces ya aplicamos nuestra técnica de diferenciales. Estas va a ser posible si las derivadas de F, porque aquí es la parcial de F respecto de X, esta es la parcial de N respecto de Y, tiene que ver con la continuidad de la función y la diferenciabilidad de la función, ¿sí? O sea, esta es mi función escalar. Aquí, simple y sencillamente, estamos basándolo a través de lo que son, si la función esta es armónica, o sea, si cumple con las ecuaciones de Laplace, entonces existe B que cumple con las ecuaciones de Cauchy y Riemann. No sé si me estoy dando a entender o si ya los estoy confundiendo más. Nada más hay que hacer la asociación correcta, ¿no? ¿Quién es F y quién es U? O sea, ¿quién sería nuestro F y quién es nuestro U? Y pues a quién corresponde el vector tangente y el vector gradiente y las familias que son perpendiculares. Hay que hacerlo un poquito con cuidado, ¿no? Esto nada más estoy diciéndolo, si queremos resolverlo desde las ecuaciones diferenciales. Y aquí creo que me faltó algo, menos. Sí, por aquí me faltó un menos para las ecuaciones de Cauchy-Riemann de las ecuaciones diferenciales. Si no, pues ahí nada más lo corrigen. Bueno, ¿alguna pregunta? No, de eso no. Pues bueno, entonces pues vamos a resolver algunos problemas. Vuelvo a preguntar, no sé si hay algún problema de los que estén resolviendo que no se haya podido contestar. O que quieran que contestemos. A ver, nos habíamos quedado con algunos problemas, que creo que ya los borré. 3.4, esos estaban sencillos los primeros. Déjame buscar problemas del libro. Este de aquí, a ver. No sé si lo dejé inclusive. Dice, considera la función f de z igual a z más 1 sobre z y describe la curva de nivel b de xy igual a 0. Pues bueno, hay que hacerlo. Creo que esta función ya se ha hecho varias veces o más o menos ha salido. No sé si ya tenemos U y B, si no hay que sacarlas. Déjenme aquí mover. F de z es igual a x más y más 1 sobre x menos, no, más y. Aquí se multiplica por el conjugado x menos y
X menos y. Y pues eso nos va a dar X más y más X menos y sobre pues el módulo al cuadrado, X cuadrada más Y cuadrada. Ah, había quedado un ejercicio pendiente, ¿no? También. ¿Sí fue con ustedes? Ah, no, creo que fue un cálculo variable. Perdón. Unas circunferencias. No, sí lo terminamos allí. Ah, no, pero sí fue con ustedes, ¿no? Sí. Bueno, ahí se quedó terminar. A ver dónde estaba. No me acuerdo dónde estaba. Este no era. Bueno, por ahí salían unas circunferencias que había que probar que eran ortogonales, ¿no? Una familia de curvas. Y que, pues básicamente eran circunferencias que estaban centradas una sobre el eje X y otra sobre el eje Y, si no mal recuerdo. Ahí tenían que hacerlo, ya lo borré, creo. Que ahorita se me vino algo a la memoria. Bueno, sigamos con esto entonces. Esto es lo mismo que... bueno, la parte real va a ser X más X sobre X cuadrada más Y cuadrada. Y la parte imaginaria va a ser Y menos Y sobre X cuadrada más Y cuadrada. Bueno, pues esta es nuestra función u de x, y. Más y por la función b de x, y. Y están diciendo que analicemos la curva de nivel b de x, y igual a 0. Creo que ya habíamos visto que esta función es analítica, ¿no? En todo punto menos en el 0. Si no, podríamos probarla. Pero eso ahorita no es el objetivo. Entonces tenemos que ver b de x, y, que es igual a y menos y sobre x cuadrada más y cuadrada igual a 0. ¿Esto qué es? Es una curva muy particular. Díganme qué es eso. ¿O qué describe qué describe esa trayectoria? Es un eh, A ver, ahí es sigue, un círculo, ¿no? ¿Mande? Ajá, ¿qué es? Es un círculo, Ujú. pero está raro. Ujú. Es, este,
Está interesante esta cosa. Una circunferencia que a ver, hay que trabajar un poco más esa, hay que hacer algo ahí. El dominio de la función es para todos los zetas distintos de 0, ¿sí? Entonces, estamos quitando x igual a 0 y y igual a 0 de nuestras ecuaciones. También Entonces, ¿qué es eso? Esa es una circunferencia de radio 1, ¿no? En particular para esa. De ahí vamos a tener que y es igual a y sobre x cuadrada más y cuadrada. Como y es distinto de 0, pues podemos simplificarlo y eso nos quedaría x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ya haciendo las correspondientes simplificaciones. Ahora, podemos decir lo mismo de... Bueno, esa es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. ¿Qué va a pasar entonces con B? Eso ya no es parte del problema, pero... U otra cosa mejor, ¿qué pasaría si nosotros hacemos esto igual a una constante K? Y menos y sobre x cuadrada más y cuadrada igual a una constante K1. No, K2 es la que estamos usando para B. ¿Esto qué sería? Bueno, eso ahorita vamos a dejarlo así. Déjenme... Pues eso, como dije, es una circunferencia de radio 1. Aquí ya estoy escribiendo quién es. Este es U y este es B. Entonces, pues está tomando dos, a ver, espérame. No, las hice al revés. Este es B, este es U. Y este es B. Entonces, bueno, la computadora aquí toma y igual a 0, pues eso me dibuja toda esta recta X, ¿sí? Excluyendo el 0. Y por otro lado, pues la relación es la que nosotros encontramos, ¿no? Porque nosotros estamos quitando ese y igual a 0, que es una circunferencia de radio 1. Bueno, ya no lo hice, ¿cómo se le llama? Aquí, pero dice la computadora que la otra relación, pues solamente tiene, pues, x igual a 0, pero nosotros estamos quitando la parte de x igual a 0. De hecho, la curva para esta, fuera de x igual a 0, pues no existe. No sé si se ve o no se ve. yo aún tengo duda de por qué la línea. Es que también lo grafiqué, pero no termino de entender. ¿Cuál línea? La línea que atraviesa el círculo. Porque está tomando y igual a 0. No. O sea, de aquí no le estamos restringiendo a que x no sea 0. Sí lo puedo hacer, pero ¿cuántos estoy usando? Pero lo único que nosotros estamos haciendo es ¿cómo se le llama? Pues la curva esta de acá. Si le pongo algo distinto de 0, por ejemplo 1, a ver qué hace. Ya empieza a dibujar aquí algunas cosas medias raras, ¿no? Y está quitando el 0 también. Esto significa que está quitando el 0. Y pues ya las curvas, pues ya son otra cosa, ¿no? Esas habría que analizarlas si queremos, pero bueno, ya a mano no podríamos hacerlas.
Por ejemplo, esta es la segunda igual a 2. Y si hacemos esta curva de B igual a 2, pues ya es otra cosa, ¿no? Ahí. No sé, esto ya está medio raro. Por eso pregunto solo por el 0. Yo creo. Bueno. Si es necesario usar la computadora, pues la usamos en ese momento. Vamos a hacer otro ejercicio. Eso era todo lo que preguntaba. Muy bien, a ver, vamos a hacer esto que requiere la computadora. Ahora, bueno, a esa función, por lo que he estado también leyendo, esta función es z más 1 sobre z, pues generalmente se utiliza justamente para esas cosas de fluidos. Estudiar los fluidos es un poco, en mi opinión, creo que medio complicado. Hacen remolinos y cosas así, entonces es interesante ver eso. Vamos a ver esta de aquí. Allí en los problemas 19 y 20 hay que usar un sistema algebraico de computadoras para graficar, o un software dice, para graficar pues las curvas, las familias de curvas ortogonales U igual a una constante C1 y B igual a una constante C2, definidos para las funciones analíticas dadas. Y dice primero, bueno, dice que primero en un sistema de coordenadas diferentes y luego en el mismo sistema de coordenadas, pues podemos hacerlo de entrada en el mismo, ¿no? Ya está diciendo que estas funciones son analíticas, entonces, pues ya podemos creerle a lo que está diciendo el libro. Si no, pues un problema sería demostrar que son analíticas. ¿Cómo demostramos que son analíticas? Pues que cumplen. ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente? Que las primeras derivadas continuas, que las primeras derivadas sean continuas y que satisfacen las condiciones de Cauchy y Riemann. Bueno, entonces, f de z, vamos a hacer el 19 primero, que es z menos 1 sobre z más 1. Esto es x más y menos 1 sobre x más y más 1. No, esto está bien, pero voy a hacerlo más antes de hacer esto. Esto es z más 1 menos 2, porque si no voy a hacer cuentas de más, y abajo es z más 1. Entonces, pues voy a agrupar y voy a dividir término por término con el z más 1, y eso va a ser 1 menos 2 sobre z más 1. A lo mejor así se simplifica un poco los cálculos. Esto es menos 2 sobre x más y más 1. O sea, esto es x más 1 más y. Multiplico por el conjugado de este número, entonces esto va a ser 1 menos 2 por x más 1 menos y sobre x más 1 al cuadrado más y cuadrada.
Aquí hay algo que, bueno, ya nos está diciendo que esto es analítico, ¿no? Pero hay que siempre nosotros considerar el dominio. El dominio es donde z sea menor que, distinto de -1, ¿sí? Si no, pues esto se indetermina. Entonces estamos quitando de entrada el punto x distinto de -1, y distinto de 0. O mejor, en una xy distinto del punto -1, 0. Tienen que ser simultáneos, ¿no? X podría valer -1 y cualquier otro valor que no sea 0, y eso sigue siendo válido. Bueno, esto ya lo podemos escribir. Esto es 1 menos 2x más 1 entre x más 1 al cuadrado más y cuadrada, esta es la parte real, más la parte imaginaria, que es 2 por y sobre x más 1 al cuadrado más y cuadrada. Y pues ahora hay que usar la computadora. A ver, podríamos tratárselo así, ¿no? Pero déjenme simplificar este primer término, el real todavía. Eso es menos, esto va a ser 1 menos 2 menos 1. Entonces, y ahí tenga menos 2x, o sea, 1 más 2x, y factorizo el menos, sobre x más 1 al cuadrado más y cuadrada. Y el otro es, pues así queda, 2y sobre x más 1 al cuadrado más y cuadrada. ¿Y esto qué va a ser? Creo que van a ser circunferencias también. Bueno, podemos seguir trabajándolas. Vamos a hacerlas aquí en la computadora. Entonces, primero dibujo U. Esto es menos 1 más 2x sobre x más 1 al cuadrado. Este ya está un montón muy feo. Voy a escribirlo así mejor. Uno más 2x menos, y aquí es x más 1 al cuadrado más y cuadrada. Esto igual a, no sé, 1 lo voy a poner. Y el otro es 2y sobre x más 1 al cuadrado sobre y cuadrada. Entonces, sí, efectivamente van a ser circunferencias que van a estar centradas en diferentes puntos, dependiendo de a qué lo estemos igualando. ¿Qué pasa si lo igualo a 0? Ya, pues me da las rectas, los ejes x y y nada más. O esto igual a 3, igual a 3. Igual a 0.3 y 0.3. Bueno, ya dependiendo de a qué lo estemos igualando, pues es la gráfica que nos está dando. 6, 7.
quitando el punto, ¿no? X igual a menos 1 y Y igual a 0, claro. Y bueno, pues ya, eso creo que era todo lo que pedí el problema ahorita. Podríamos analizarlas allá un poco más, pero vamos a dejarlo así ahorita. Muy bien. El 20. Este 20, pues por lo visto está dado en coordenadas polares, ¿no? Y la parte real y la parte, la parte imaginaria, pues ya están dadas de una forma explícita. O sea, déjenme ver, este 20, pues vamos a tener que U de R y de teta es igual a raíz de R por el coseno de teta medios, y esto tiene que ser igual a alguna constante C1, vamos a usar la que está usando ahí el libro, C1, y B de R y de teta, pues eso es raíz de R, seno de teta medios igual a una constante C2. Bueno, si elevamos al cuadrado y despejamos R para escribirlo en términos de teta, pues vamos a tener que R es igual a C1 al cuadrado sobre el coseno cuadrado de teta medios. Eso es para U. Y para B es R igual a C2 al cuadrado sobre el seno cuadrado de teta medios. Entonces, pues esto lo podemos graficar también en la computadora para ver qué es lo que da. O pues podemos regresarlas a las coordenadas cartesianas a ver qué es, cómo es más o menos las ecuaciones de estas gráficas. Pero podemos hacerlo aquí. Entonces el primero era pues una constante C1 al cuadrado sobre el coseno cuadrado. Puedo usar, por ejemplo, 1, voy a ponerlo así, 1 sobre el coseno de teta medios al cuadrado, donde teta estaba variando entre menos pi y pi. Y el otro es seno al cuadrado. Pero esto no está dibujando nada. Sí, sí me está dibujando algo, pero no lo estoy viendo.
A ver, no estoy pudiendo ver qué me dibuja esto. Entonces yo creo que vamos a tener que cambiar las coordenadas. Ahí está, pero está muy grande el rango. Mm. Mm. Fondo. Cero punto uno. Ok. Entonces, esta al parecer es una parábola, pero hay un punto donde está indeterminando. 1 pitercios, 0.1. Coseno de 0. Seno de 0 se indetermina. Bueno, tendríamos que regresarlas a las coordenadas rectangulares, a lo mejor para ver. Sí lo está graficando, pero ahorita no sé cómo modificar los ejes de estas gráficas polares, porque no acostumbro a hacer polares. Pero bueno, podemos hacerlo aquí ya rápido para terminar. R es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y tangente de teta es igual a y sobre x. Tendrías que usar varias identidades. Vamos a dejarla hasta aquí. Si quieren, no, para el jueves, entonces podemos terminar para ver exactamente o modificando los ejes, pero ahorita no sé cómo visualizarlo ahí en la computadora, porque modifica los ejes. Está teniendo unas indeterminaciones en pi medios y en 0, porque pues esto se está yendo en el rango se está indeterminando en pi y en 0, entonces eso hace que se vaya al infinito y ahí modifica los ejes que no sé cómo ahorita arreglarlo. Pero bueno, ya eso es lo de menos. Pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Les dije que el examen iba a ser la próxima semana. ¿Está bien el jueves? Yo sí preferiría el jueves que el viernes. Vale, está Sí, bien. está bien. Está bien. Bueno, pues entonces el jueves ahí tenemos el examen. Ahí se preparan. Nos vemos, pues que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Entonces, Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.